Muy buenos días, que el Señor les bendiga. Un gusto para mí que me permitas entrar a tu casa a través del Facebook Live. Estamos una vez más desde la Iglesia Celebración Cristiana. Soy el pastor Luis Gauto. Te saludo con la bendita paz de nuestro Señor Jesucristo. En esta mañana quiero compartir la palabra de Dios, siempre bendita, siempre que nos anima, nos motiva a salir adelante aún en los momentos difíciles. El tema de esta mañana es estar firmes en el día malo. Dice en Efesios 6:13, por tanto tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Existe en estos días, en nuestros días, una fuerte tendencia al éxito, a la bendición, a la autorrealización personal. Sin embargo, son pocos o raros los que piensan en el día malo. Pero yo pienso que lo que hoy estamos viviendo, lo que hoy nos toca vivir, no solamente como país, como nación, sino el mundo entero, aquejado por esta terrible pandemia que ya se ha llevado cerca de 900,000 vidas, y millones de contagiados en todo el mundo, creo que nos permiten hablar de que parecieran estos los días malos que habla la palabra de Dios. Nosotros encontramos aún ya en el Antiguo Testamento, en Eclesiastés capítulo 12, versículo 1, que dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos. La Biblia ya hablaba de estos días. Bueno, yo creo, hermanos, y este no es un mensaje apocalíptico ni pesimista, pero creo, mis queridos hermanos, que este es un tiempo de días malos. Dígame si no. Estamos creciendo en los números de contagios, de fallecidos. Pareciera que esa curva ha tomado un ritmo ascendente, que esta semana nos llenamos de malas noticias, secuestros y amenazas y todo ese tipo de cosas. Entonces, yo considero que estos pueden ser esos días malos. La Biblia dice, para leer el pasaje completo con el que el Señor me habló en esta semana, en Efesios capítulo 6, versículos 10 al 13, dice: por último, recuerden que su fortaleza debe venir del gran poder del Señor. Vístanse de toda la armadura que Dios les ha dado para que puedan hacer frente a los engaños astutos del diablo. Pues nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra los poderes, las autoridades y los gobernantes de este mundo en tinieblas. O sea que luchamos contra los espíritus malignos en las regiones celestiales. Por ello, vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y así, al terminar la batalla, estén todavía en pie. Padre, en el nombre de Jesús, yo te entrego esta palabra, Señor, que has puesto en mi corazón en esta semana. Te ruego, Señor, que tú me respaldes en todo lo que vamos a compartir en esta mañana. Yo quiero menguar en este lugar para que aquí sea la presencia de Cristo mismo la que sea exaltada, Señor. En el nombre de Jesús te entrego, Señor, esta porción de la palabra, y todo lo que vaya a decir traiga edificación, paz, consuelo, esperanza, Señor, en estos días malos que nos toca vivir, en el nombre de Jesús. Amén y amén. En primer lugar, me quiero referir a la carta que Pablo escribe a la iglesia que está en Éfeso. Es una carta que teológicamente la llamamos carta a la iglesia gloriosa de todos los tiempos, porque habla de que somos como iglesia amados, aceptados y perdonados por el Padre a través de la obra redentora y gratuita de su Hijo Jesucristo. Dice también en esta carta que que la iglesia está edificada sobre los fundamentos de los apóstoles, cuya piedra angular es Cristo mismo. Nos abre las puertas también esta carta a los gentiles como miembros, coherederos y participantes en las promesas de Cristo por medio del Evangelio. El Señor habla a través de Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, que Él nos dio nueva vida, sacándonos el viejo ropaje de pecado para renovar el espíritu de nuestra mente
y vestirnos con un ropaje de justicia, de santidad y verdad. Qué buena noticia, qué carta que anima, qué carta que fortalece, qué carta que nos anima, porque esta carta dice que la iglesia de Jesucristo es victoriosa en todos los tiempos. Y así tiene que ser. Ahora, qué días duros estos. Qué tiempos terribles nos está tocando vivir. Qué días más complicados, ¿verdad? Y yo suelo decir, pareciera que hasta a veces estamos perdiendo la batalla. Pero al leer esta preciosa carta del apóstol Pablo dirigida a los Efesios, nosotros nos animamos, nosotros nos fortalecemos. ¿Y sabes qué? ¿De dónde escribió el apóstol Pablo esta carta? Esta carta la escribió desde la cárcel en Roma. Imagínense la fe de este hombre, la confianza de este hombre que estaba preso y él estaba diciendo, son amados, son revestidos del poder de Dios. La iglesia está edificada sobre los fundamentos de los apóstoles, cuya piedra angular es Cristo. El apóstol Pablo dice en una palabra final aquí en el corolario, en la conclusión en el capítulo 6, sean fuertes en el Señor y en su gran poder. ¡Wow! ¡Qué tremenda carta! ¡Qué ejemplo del apóstol Pablo! Y nosotros que en estos días cumplimos 6 meses de encierro en nuestras casas, con limitaciones, cuando vimos que nuestra libertad se ha coartado y hoy no es igual que hace 6 meses atrás, subías a tu vehículo, tomabas un ovni, un avión y te ibas a donde querías. Las fronteras están cerradas, aún los caminos están limitados. El horario de salir de nuestra casa también está limitado. Hay actividades que no se pueden hacer. Entonces, ¿qué está pasando? Estos son los días malos que tal vez la Biblia ya se refería antes de todos estos tiempos. Pero aquí la palabra de Dios, la Santa Biblia, nos da la respuesta a toda situación dificultosa, crítica o mala. Recuerden que su fortaleza, dice en el versículo 10, debe venir del poder del Señor. ¡Aleluya! Gloria a Dios, porque este es el tiempo donde el poder de Dios nos reviste, el poder de Dios nos anima. Y hoy quiero desarrollar la primera parte de este tremendo pasaje de la palabra de Dios. No voy a entrar en los componentes de la armadura del Señor, del vestido que Pablo nos está recomendando que usemos. Lo que quiero hablarte es de permanecer firmes, aún habiendo acabado este día malo. En primer lugar, quiero que tomemos conciencia porque somos fuertes en el poder del Señor. Esta es la conclusión del apóstol Pablo en su carta a los Efesios, donde anima a poner en práctica esos principios doctrinales que encontramos a lo largo de esta carta. Pablo le dice, finalmente, al concluir, ahora al final de esta carta, fortalezcanse en el poder del Señor. Pablo no le está diciendo usen su astucia, usen su sabiduría, usen esto, usen estrategia. No, Pablo dice confíen, fortalezcanse en el poder del Señor. Pablo le exhorta a estar ungidos para mantenerse en guardia de los enemigos de la iglesia de Jesucristo, de los poderes de maldad. Pablo les recomienda vestirse de todo el poder de Dios. Y ese poder de Dios no está limitado, mis queridos hermanos y amigos, a un puñado de gente especial, a una casta religiosa determinada. No, ese poder está a nuestro alcance, sin importar lengua, tribu, nación, condición económica, social o intelectual. Porque la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8 dice, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. El Dunamí de Dios es una promesa para nosotros, sus hijos. Por eso, para luchar contra tales enemigos, amados hermanos, no sirve ningún tipo de arma humana, no sirve ningún tipo de estrategia de hombres, sino el poder de Dios que opera dentro de nosotros. En segundo lugar, quiero decirte que debemos vestirnos de toda la armadura de Dios.
¿Cómo vamos a resistir el día malo? ¿Cómo vamos a pasar ese día malo? Dice, vistiendo toda la armadura, panopliam, del griego, que significa armadura, vestidura del Señor. Metete en la armadura de Dios, cubrite con la armadura de Dios, escondete en Cristo. En Gálatas capítulo 2 versículo 20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Escondete tras la cruz de Cristo, cubrite con Cristo, porque dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en tu vida, estás revestido de Cristo. Cuando quieran atacarte, cuando vengan esas ideas raras a tus mentes, que no te sale nada, que todo está mal, que va a ir la aporte, que qué vamos a comer, qué vamos a vestir, dónde vamos a ir, etcétera, etcétera. En ese lugar revestite de Cristo, escondete en la cruz de Cristo. Amén. ¿Para qué? Para poder resistir los engaños astutos del enemigo, del diablo. ¿Por qué? Porque él no tiene otra intención más que destruirnos, desanimarnos y llevarnos a la misma muerte, alejados de nuestro Dios, Señor y Salvador. En tercer lugar, quiero decirte que nuestra lucha no es contra seres humanos, sino es contra espíritus malignos en lugares celestiales. No es lucha contra tu suegra, contra tu esposo, contra tu esposa, contra tu jefe, contra tu líder o pastor. Tu lucha es contra espíritus, tu lucha es espiritual, tu guerra es espiritual, que opera sobre toda la faz de la tierra. Hay espíritus repartidos por todo el mundo que son 1/3 de los ángeles que cayeron con Satanás cuando fue expulsado del infierno. Ahora, ¿qué quieren estos demonios liderados por su jefe Satanás? En San Juan 10:10 dice que el maligno no vino sino para robar, matar y destruir. Satanás tiene un objetivo: destruirnos. Somos sus enemigos desde el día mismo en que hemos declarado a Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Desde ese mismo día nosotros nos hemos convertido en sus máximos enemigos. Así como odia a Dios, te odia a vos. Y con los que no le tienen a Cristo, les usa como sus juguetes, como sus títeres. Y eso lo hemos visto en estas últimas semanas. Personas totalmente salidas fuera de quicio, con quien sabe qué tipo de ideología, que están tratando en este tiempo de destruir lo que nosotros amamos, lo que nosotros somos, nuestra paraguayidad, nuestra bandera, nuestros símbolos, en la casa de nuestros héroes. Por eso Satanás vino, dice, para robar, matar y destruir. Porque Satanás usa esa estrategia. La estrategia de Satanás es prometerte mucho, no darte nada y al final quitarte todo. Pero tenemos que tener cuidado, gente. Porque a veces nosotros, sin darnos cuenta, abrimos las puertas a esos ataques malignos. A veces nosotros permitimos que vengan esos espíritus inmundos a través de nuestra vida, a través de los pecados, a través de palabras que nosotros lanzamos, a través de actitudes que tenemos. La falta de perdón, el maldecir a otras personas, el meternos con cosas esotéricas y ocultas que no corresponden a un hijo de Dios. Entonces abrimos nosotros muchas veces esas puertas inconscientemente y decimos, ¿qué está pasando? ¿Por qué estoy viviendo así? ¿Qué es lo que me está ocurriendo? Y sencillamente hemos abierto puertas. No pelees más con nadie humano. No pelees más con personas que están a tu alrededor. Pelea contra esos espíritus que vienen a querer destruir tu vida. A esos espíritus que vienen a querer llevarte al infierno. Enfrenta a esos espíritus malignos vestidos de toda la armadura del Señor de los ejércitos. Por eso, no solamente quiero que esta palabra quede en tu mente y diga, qué linda palabra. Porque no es mi palabra, es la palabra de Dios. Y quiero decirte que al leer esta carta del apóstol Pablo a los Efesios y especialmente esta conclusión,
quiero decirte que llegues a esta conclusión y la apliques a tu vida. Tenemos el poder de Dios para fortalecernos en el poder de su fuerza. No son tus fuerzas, no son mis fuerzas. No son la cantidad de horas que ores. No son los días que ayunes. Si bien son buenas prácticas y hábitos de todo buen cristiano, lo más importante es que tomes conciencia del poder de Dios que opera en tu vida. Que hay poder en tu vida a través de la obra de Jesucristo. Porque esta promesa dijo el doctor Lucas al escribir el libro de los Hechos en el capítulo 2, esta promesa es para ustedes, esta es promesa para los que creen, esta es promesa para sus descendientes y para los que han de creer en Jesucristo. En segundo lugar, quiero que apliques a tu vida esto. Tu lucha no es una lucha carnal, sino una lucha espiritual. Y no creas que esa lucha se desarrolla aquí, en las cuatro paredes del templo. Esa lucha está en la calle, esa lucha está en tu casa, esa lucha está en el lugar de trabajo, esa lucha está en la comunidad, esa lucha viene a través de los medios masivos de comunicación, esa lucha viene de diferentes ámbitos. Y son luchas espirituales, no carnales. Pero no me aguanta, pastor, ya no sé más qué hacer, porque es terrible. Hermanos, día tras día estamos aquí tratando de contener, de sostener a toda una comunidad que en este momento está en desesperación, está en angustia. Recibimos llamados, piden visitas, piden entrevistas, personas que realmente a veces hasta ya pierden la esperanza para seguir viviendo y quieren quitarse la vida. Pero quiero decir que no tenemos lucha carnal, sino es una lucha espiritual. ¿Para qué? Tenemos que vestirnos de la armadura de Dios para poder resistir el día malo. Así como empezó el día malo, así va a terminar un día. Así como ocurre la noche, vendrá la mañana. Así como cuando llueve torrencialmente, en algún momento parará de llover. Así como vino el día malo, así vendrá el día de victoria, pero habiendo acabado todo. ¿Y qué pasa? ¿Qué dice al final el apóstol Pablo? Cuando pase el día malo, podamos seguir firmes, podamos estar de pie y firmes en el Señor. Esa es la parte más importante. Porque todos atravesamos dificultades, todos atravesamos crisis. Pero aquí hay algo muy interesante y muy bueno de parte de Dios. Dice, para que puedas permanecer firme acabando el día malo. Amén. La cuestión no es cuán feos sean los días. La cuestión no es cuán dura sea la batalla. La cuestión es cuán firme estés en el poder de la fuerza de Dios. Y para eso el Señor nos provee su armadura espiritual, para derrotar toda mentira astuta del diablo. ¿Qué es lo que ocurre en momentos de días malos? ¿Qué es lo que ocurre en esos días? Que de nuestro interior o sale lo mejor que tenemos o sale lo peor que tenemos. Y mucha gente no resiste el día malo y abandona los caminos del Señor. Que este no sea tu caso, mi querido hermano. Estos días van a pasar, estos meses van a pasar. Fue duro, fue difícil. Jamás nos imaginamos 6 meses de parate. Todo se detuvo, todo. Pero aquí hay una palabra de esperanza, que tenemos que estar firmes para que cuando acabe este día malo podamos estar de pie. Amén. Vamos a orar en este momento. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta bendita palabra inspirada por tu Espíritu Santo a través, Señor, del apóstol Pablo. Te ruego, Señor, que esta palabra no sea una mera palabra intelectual, teológica, Señor, sino esta palabra venga hasta nuestro corazón y de ahí a cada parte de nuestro ser, para que nosotros podamos entender, Señor, y aplicar a nuestras vidas esta bendita palabra, esta promesa tuya, que, Señor,
En tu poder podemos fortalecernos, Señor. No son nuestras fuerzas, no es nuestra sabiduría, no es nuestra posición económica o social, sino, Señor, es tu poder operando en nosotros. Oramos para que estos días malos pasen. Los hombres hacen predicciones, 6 semanas, 2 meses, 3 meses, pero en el nombre de Jesús levantamos nuestras manos y que lo antes posible esta pandemia huya del país. Que lo antes posible estos grupos sediciosos que traen inestabilidad al país sean capturados y todo el peso de la ley venga sobre ellos. Oramos, Señor, para que en este tiempo sea tu poder, tu Espíritu Santo recorriendo el Paraguay de norte a sur, de este a oeste, tocando las vidas de las familias, tocando la vida de cada paraguayo extranjero que habita en esta preciosa nación guaraní. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En esta mañana yo quiero animarte. Si estás por primera vez viendo un programa así, recibiendo la palabra de Dios, hay un paso fundamental que todos debemos dar. Y eso es recibir a Jesús en nuestro corazón como Señor y Salvador. Yo quiero guiarte en una sencilla oración para que hoy puedas hacer de Jesús tu Señor y tu Salvador. ¿Cómo se hace esto? Repitiendo conmigo así: Señor Jesús, en esta mañana me acerco a ti, abro mi corazón para recibirte como Señor y Salvador mío. Te pido, Señor, que perdones todos mis pecados. Hoy me arrepiento de cada uno de ellos. Abro mi corazón para recibirte como Señor y Salvador en mi vida. Inscribe mi nombre en tu libro de la vida. Amén y amén. Si hiciste esta oración por primera vez, quiero felicitarte. Yo tomé esta decisión hace casi 28 años y nunca en estos 28 años me he arrepentido o quise alejarme del Señor y Salvador que he aceptado en mi vida. Al contrario, cada día le busco más. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para permanecer firmes en el Señor en los días malos? En primer lugar, orar todos los días, hablar con Dios. En segundo lugar, alimentarte de su palabra. Este es el alimento espiritual que necesitamos, la palabra de Dios. En tercer lugar, busca un lugar donde congregarte. Apenas se abran las puertas, puedas venir y congregarte. Si te gusta estar con nosotros, si querés conocer nuestra casa, bienvenido. Y en cuarto lugar, habla a otros de que Jesús hoy habita en tu corazón. Por esa razón, tu vida ha empezado a cambiar. Amén. Gracias a todos. Que tengan un resto de jornada muy, pero muy bendecido. Y que esta semana que se inicia sea ya una semana diferente. Que nosotros podamos ver la luz al fondo del túnel y estos días malos empiecen a ceder para que vengan los días de avivamiento que estamos clamando desde la casa del Señor. Dios te bendiga.